Cuando éramos invencibles, narra diversos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra es, a diferencia de lo que algunos dicen, una historia plagada de heroicidades, de actos heroicos y para recordar, a pesar de que algunos, como decimos, hayan tratado de difundir lo contrario. Y es justamente esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Y en estos días, un libro fundamental como este lo podemos solicitar a través de Internet, ahora que estamos en nuestra casa, todavía en cuarentena. No tenemos más que entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es para poderlo solicitar. Es un libro importante y además esta es una edición muy especial. Incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Los activistas de la izquierda radical han recurrido a la violencia para tratar de desactivar las protestas de los ciudadanos que con sus banderas españolas y sus cacerolas piden la dimisión del gobierno. Estas protestas espontáneas son pacíficas, pero la policía ya advirtió hace días de que elementos radicales tratarían de reventarlas o de provocar destrozos y violencia para desacreditarlas. Así nos avisaba aquí en Los Intocables el subinspector Alfredo Perdiguero de la Policía Nacional. Llevan ya unos días los compañeros de información viendo que se recibe o se pasa un mensaje de WhatsApp por las redes sociales, evidentemente la red WhatsApp por redes sociales, en los cuales se dice según qué cosa. Ojo con los infiltrados, Javier. Ojo con los infiltrados, porque ayer ya hubo en muchos sitios puntuales de 1 a 4 miembros de personas en los cuales buscaban incitar, buscaban que alguien les echase cara, que reprendiese, y no sé si buscaban una pelea, desde luego para desacreditar esa justa reivindicación. Por tanto, sentido común, no entre nadie a discutir con el de enfrente porque diga que lleva la bandera de España, la cacerola, porque diga lo que quiera decirte, simplemente sigue con tu película, tu bola, y desde luego no caigan en la trampa de esta gente que no solo busca el desacreditar o el desprestigiarnos a nosotros, sino igualmente el desacreditar esa justa o injusta reivindicación de los ciudadanos. Y efectivamente, en Alcorcón, tanto el domingo como el lunes, un grupo de unas 300 personas, 300 radicales de izquierda, trataron de boicotear la cacerolada pacífica de los ciudadanos. Irrumpieron en la plaza de Lisboa al grito de «Madrid será la tumba del fascismo» y profiriendo insultos como perros y guarros. La policía tuvo que intervenir para aislar a estos violentos y evitar que pudieran agredir a los ciudadanos que se manifestaban con sus banderas españolas. Pero la cosa ha ido a más y ayer en Moratalaz un taxista de 34 años fue agredido por ultraizquierdistas. Era la primera vez que Alberto salía con su novia Mamen a manifestarse contra el gobierno con su bandera española. Ambos autónomos, el taxista y ella peluquera, llevan 2 meses sin trabajar y sin cobrar prestación. Los activistas les acorralaron, les increparon y acosaron e insultaron a la mujer, con lo que su novio tuvo que plantarles cara. Y en el vídeo se ve claramente cómo los chavales van a incitar al grupo que estábamos manifestando tranquilamente y insultando e intentando pegar a mi chica. Y ahí es cuando yo, lógicamente, pues he cogido y la he defendido, como buenamente he podido, porque luego me he intentado defender de 2, pero luego no han sido 2, han sido 3, 4, 5... Aun viendo que yo evitaba la pelea, ellos venían a por mí. Además, todo esto ha pasado porque el vicepresidente Pablo Iglesias ha incitado a la gente a que se pegue. Porque, ¿qué hacen los chavales esos que de repente están en un lado y cruzan por el medio de la manifestación? El joven agredido, como han podido escuchar, responsabiliza a Pablo Iglesias de haber trasladado la violencia a las calles, de haber incitado a la violencia. Molesto porque algunos ciudadanos se hayan manifestado en las inmediaciones de su mansión en Galapagar, que ha sido blindada, con 5 coches patrulla de la Guardia Civil, 20 agentes y vallas cortando las calles adyacentes para impedir el acceso, el vicepresidente dijo que eso era un escrache y animó a los activistas de izquierdas a responder cercando las casas de políticos del PP y de Vox para acosarles. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros o enfrente de la casa de Abascal. Pablo Iglesias se queja ahora de que algunas manifestaciones pasen cerca de su chalet en Galapagar. Él, que organizaba escraches en la universidad contra Rosa Díaz, ¿se acuerdan?, para evitar que pudiera dar una charla. Él, que decía que los escraches eran jarabe democrático,
como el que le hicieron a Soraya Sáenz de Santamaría en su casa cuando la vicepresidenta estaba en su domicilio con su hijo. O él, como también aplaudió el que le hicieron a Rita Barberá, cercando su casa en Valencia para increparla a gritos desde la calle. O el que le hicieron a Cristina Cifuentes, ¿se acuerdan? Acosándola en plena calle, increpándola, insultándola a gritos, acercándose a un palmo de su cara para ladrarle sus improperios. Y ella, bueno, ahí la ven, aguantando estoicamente sin entrar a la provocación. Y Pablo Iglesias diciendo que eso era jarabe democrático. No me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Por eso, ella es hoy en día la más autorizada para poder opinar acerca de lo que está pasando y es lo que ha hecho a través de este mensaje en Twitter. Vean, una fila entera de coches de la Guardia Civil custodiando la casa de Pablo Iglesias en Galapagar, pero los scratches no eran jarabe democrático. La verdad es que con ese mensaje a Cristina Cifuentes no le falta razón. Cristina Cifuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Javier, Bueno, encantada de hablar contigo y con todos los telespectadores también. un placer que nos acompañe esta noche en Los Intocables. La verdad es que viendo estas imágenes y oyendo esas declaraciones da la impresión de que la hemeroteca y la videoteca son implacables, ¿verdad? Son implacables y en el caso de Pablo Iglesias y de otros líderes de Podemos más, porque hay muchísimas declaraciones de Pablo Iglesias justificando los scratches, alegrándose además de las agresiones a la policía, llamando a la policía y a la Guardia Civil matones al servicio de los ricos. Es que claro, en este caso la hemeroteca les pesa muchísimo porque ahora se encuentran en una situación muy diferente y esa doble vara de medir permanente de la izquierda, que cuando se le hace algo a los demás está bien, pero cuando se le hace a ellos es fascismo, pues se les vuelve en contra, lógicamente. Y además no le gusta nada que se lo recuerden. El comentario que usted ha hecho en Twitter no les ha gustado nada. La han bloqueado en Twitter, ¿no? Bueno, ha sido muy sorprendente porque yo no he hecho nada más que limitarme a colgar el vídeo en el cual Pablo Iglesias decía que los scratches eran el jarabe democrático del pueblo y a continuación un fragmento muy corto de, no digo el scratch, uno de los scratches que a mí me hicieron, porque a mí me hicieron muchísimos. Bueno, me hicieron tantos que yo durante varias semanas tenía todos los viernes en el portal de mi casa un grupo de unas 50 o 60 personas que me gritaban, insultaban a mis hijos. Mi hijo una vez, por ejemplo, que salió a tirar la basura, uno de esos viernes, pues empezaron a meterse con él. Mis hijos no se atrevían a salir de casa. De todos los scratches que me hicieron, que como digo, me hicieron muchísimos mientras fui delegada del gobierno y siendo presidenta de la Comunidad de Madrid también me hicieron alguno, pero menos. El peor de todos, a pesar de todo, creo que fue no este que se han visto las imágenes, donde no solamente insultaron, sino que me escupieron, me empujaron y mi hijo lo estaba viendo, porque esto fue en frente del portal de mi casa, mi hijo lo estaba viendo desde el balcón llorando de impotencia porque realmente pensaba que me iban a matar o a hacer algo peor. Pero como te decía Javier, el peor de todos fue el que me hicieron, estando yo en la UCI del Hospital de la Paz, a punto de morir, después de un accidente que tuve muy grave en el año 2013, en el verano, y se manifestaron en varias ocasiones debajo de mi ventana, pidiendo que me fuera del hospital, deseándome la muerte y demás. Yo esto no lo supe en ese momento porque yo estaba muy grave en la UCI, pero me lo contaron precisamente mis hijos y mi marido, que ellos sí vieron esas manifestaciones y sí tuvieron que padecer ese tipo de situaciones que para cualquier familia pues es horrorosa. Y con toda esta violencia que hemos vivido en esta crispación política en España, ¿cree usted que es aceptable que todo un vicepresidente del Gobierno de España haga un llamamiento a las hordas de izquierdas para que vayan a rodear las casas de los dirigentes del PP y de Vox? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo rechazo cualquier tipo de scratch. Es decir, hay que diferenciar lo que es un scratch de lo que no lo es. Hay que diferenciar lo que es el derecho de reunión y de manifestación, que es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 21 de la Constitución, que es verdad que como estamos en estado de alerta, si se realiza, se debe de realizar con unas condiciones determinadas, sobre todo de utilizar mascarillas, distancias mínimas de seguridad y demás, eso por descontado, y yo desde luego nunca voy a
alentar, ni voy a decir que me parece bien, ni voy a apoyar el ir a las casas de los políticos, porque como yo lo he sufrido y lo he padecido, pues sinceramente creo que eso no se debe de hacer. Ahora bien, que el presidente del gobierno, el vicepresidente del gobierno y el portavoz parlamentario, porque el señor Echenique también está en las mismas, estén alentando desde su cargo institucional a que extremistas y radicales vayan a casa de otros políticos, me parece algo completamente vergonzoso. Vergonzoso y creo que incluso denunciable, porque que a mí me bloquee Pablo Iglesias en Twitter, como me ha bloqueado por haber colgado ese tuit al que antes hacías referencia, pues ya me parece bastante lamentable, sobre todo porque entiendo que el señor vicepresidente debería de estar más ocupado en la pandemia sanitaria y en la hecatombe económica que viene, más allá de estar jugueteando en Twitter, dedicándose a bloquear gente, que es que me parece como de niños pequeños y bastante lamentable. Pero claro, es mucho más grave que él directamente pues señale y amenace con que políticos que discrepan de él vayan a recibir scratches en su casa. Me parece algo de verdad verdaderamente reprobable y muy lamentable, que dice mucho y muy poco del nivel del gobierno que tenemos, desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Y cómo es posible, doña Cristina, que haya gente que siga votando a Podemos después de esas contradicciones? Que si del pisito de Vallecas a la mansión de Galapagar, que si el escrache lo hago yo es jarabe democrático y si me lo hacen a mí es ataque fascista. ¿No se han puesto ya demasiado en evidencia? Yo creo que se han puesto en evidencia desde el primer momento. O sea, los scratches, efectivamente, es que hay tantas grabaciones de Pablo Iglesias diciendo que él jamás traicionaría a los vecinos de Vallecas y le faltó tiempo para irse a vivir a la mansión en Galapagar, o declaraciones como la que decía antes, insultando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y ahora bien que se protege. Ya no me refiero solamente a los 5 coches de Guardia Civil, es que le han cortado la calle para que él pueda circular libremente, pero ¿esto dónde se ha visto? O la garita permanente que tiene de la Guardia Civil, cuando él decía, hay una grabación que a mí me parece particularmente dolorosa. En el año 2014 hubo una manifestación, el 22 de marzo, en la cual hubo 67 policías nacionales y municipales heridos. Uno de ellos, Puma 70, el jefe del dispositivo, herido de gravedad, que le quitaron el casco y casi lo matan. Pues frente a esas imágenes salió el señor Pablo Iglesias, actual vicepresidente, diciendo que a él le producía muchísima satisfacción ver cómo encapuchados agredían a la policía. Entonces, claro, todas esas contradicciones deberían de haber hecho reflexionar, yo creo, a muchísimas personas que de buena fe han votado a Podemos. Yo no creo, lo digo de verdad, que la izquierda sea mala, que la derecha sea buena. Yo creo que hay buenas y malas personas en todos los partidos y en todas las tendencias políticas. Y estoy convencida de que hay mucha gente que votó a Podemos de buena fe, pensando que efectivamente pues era un partido que con unas ideas de izquierda, pero que venía a hacer cosas buenas. Y realmente lo que han hecho sus líderes ha sido básicamente, a mi modo de ver, traicionar a sus votantes, decir que iban a hacer una cosa y hacer exactamente la contraria. Ahora, esa casta de la que tanto hablaban ellos, se han convertido ellos mismos en la propia casta. Claro, ¿a mí cómo me van a venir Pablo Iglesias, Echenique y todos los demás a hablar de casta, viviendo donde vive, cuando yo vivo de alquiler en un piso del centro de Madrid, cuando jamás he tenido escolta policial como la tiene él en su domicilio, que yo la rechacé siendo presidenta de la Comunidad de Madrid? No tenía digamos, escolta policial en mi domicilio porque nunca creí que lo iba a necesitar. Es que, claro, ellos son la peor de la casta y ya no representan, yo creo, a esa clase obrera que decían representar. Cristina Cifuentes, usted fue presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya que no pudieron con usted en las urnas, ni pudieron con usted en la gestión política, tuvieron que recurrir al ataque personal. ¿Cómo es posible que todavía en España toleremos que el nivel de nuestra política sea tan rastrero y miserable? Bueno, lo que ocurrió conmigo fue algo realmente sin precedentes en toda la historia política de España. Yo, sinceramente, lo digo de corazón, espero que a nadie le ocurra algo parecido, sea del partido que sea, porque en mi caso no fueron solamente a echarme de la política, que indudablemente fueron a ello y lo consiguieron. En mi caso, intentaron la destrucción personal, traspasando unos límites
cometiendo incluso ilegalidades, publicando un vídeo que era completamente ilegal, es decir, cuando además yo ya había tomado la decisión de marcharme. Fue algo verdaderamente horroroso, que duró meses, porque es que era por la mañana, por la tarde, por la noche, un día, al día siguiente, al otro, daba igual en la radio, en la tele, fue una cosa verdaderamente horrorosa. Yo, más allá de eso, como digo, a mí me echaron de la política, yo he conseguido rehacer mi vida, me ha costado mucho, pero he rehecho mi vida y ahora pues soy una persona feliz, he recuperado mi vida, que la había perdido porque solo trabajaba, pero sí que es verdad que yo lamento ver que en general pues hay una clase política que más allá de pensar en los intereses generales, pues parece que están pensando más en los intereses particulares, en rentabilizar determinada medida o no. Están pensando más en las elecciones, en ganar elecciones, que en el momento actual que está viviendo España, que es un momento horrible, de crisis absoluta, no solamente por los más de 30.000 muertos, que habrá muchísimos más con toda seguridad, sino porque vamos a vivir una hecatombe económica como no se ha vivido en España, porque ya hay muchísimas familias que están pasando hambre y desgraciadamente todo indica que vamos a ir a una recesión y una situación de crisis brutal. Y yo lo que quiero y reclamo como ciudadana de a pie que soy es una clase política que piense de verdad en los intereses de los ciudadanos, no que piensen en sus propios intereses. Cristina, usted es una persona afortunada, como bien nos dice, ha recuperado su vida, pero antes poníamos el ejemplo del escrache que le hicieron a Rita Barberá. Con ella tampoco pudieron en las urnas y ¿qué hicieron? Arrastrar su nombre por el fango hasta que murió del disgusto. Eso es realmente lamentable. Fue realmente horroroso todo lo que tuvo que vivir Rita en todos los sentidos. Yo creo que con ella, que no fue un escrache, que fue un acoso continuado también, mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire, pues son cosas que efectivamente yo pienso que deberían de hacer reflexionar a las personas, a determinados periodistas, determinados medios de comunicación, pero indudablemente, bueno, pues contra algunos vale todo, hay una veda abierta, está todo permitido y sin embargo, pues contra otras personas cualquier cosa. Yo estos días he estado contestando a muchos ciudadanos que se dirigían a mí a través de redes sociales, precisamente comentando lo del jarabe democrático de Pablo Iglesias, lo de su scratch, entre comillas. Y yo les digo, y vuelvo a reiterar que yo estoy absolutamente en contra de que se vaya a los domicilios de nadie, pero ojalá a mi casa hubieran venido con unas cacerolas en vez de como vinieron, agrediendo, insultando, haciéndonos pasar no solamente a mí, sino a mis hijos, que eso es peor todavía, por unas situaciones verdaderamente horribles. Todo, ¿por qué? Por cumplir con mi trabajo, porque yo entonces era delegada del gobierno, tuve la mala suerte o la suerte, no lo sé, pero me tocó, pues, digamos, enfrentar una situación de conflictividad social alta. Estaba el 15M que pretendía en ese momento tomar las calles. Yo me opuse como delegada del gobierno que era, con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y con la ley en la mano, y la consecuencia de eso fue que yo viví 3 años como delegada del gobierno de acoso permanente, de escrache permanente. Me tuve que ir a vivir a la delegación del gobierno porque, como te digo, Javier, vivía permanentemente sitiada en pleno Malasaña por la extrema izquierda y por estos indeseables que llegaron, fíjate si llegaron lejos, incluso a empapelar el barrio con carteles con la cara de mi marido, llamándole delincuente, llamándole... O sea, fue algo verdaderamente horroroso que yo, pues espero que no le ocurra a nadie, pero que claro, ahora ellos tienen que pensar que el karma existe. Fueron muchos los ataques que usted recibió, pero fue Martin Luther King quien dijo aquello de que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Supongo que en el caso de Rita Barberá y en el suyo propio, lo más doloroso de esos momentos fue ese silencio de aquellos que se suponían amigos, ¿no? Bueno, yo el silencio de los, entre comillas, amigos, lo he podido vivir mucho y hace muy poco, no solamente con motivo del escrache de la izquierda, sino también con motivo del escrache de determinados medios de comunicación. Y bueno, esto es así, indudablemente duele, porque cuando yo en mi caso, pues he estado más de 30 años
dejándome la piel literalmente, trabajando de manera incansable para defender unas ideas, porque yo soy una persona de centro derecha, siempre estuve afiliada al Partido Popular, yo me afilié a Alianza Popular cuando el presidente era Manuel Fraga, y cuando de repente pasó todo lo que ocurrió, ver que tu gente te deja tirada, y a mí hay muchos, no todos, porque yo tengo grandes amigos dentro del Partido Popular, gente con la que mantengo el contacto, pero digamos lo que es la dirección del partido de entonces y de ahora, pues te tratan como si fueras una apestada y te dejan totalmente abandonados a tu suerte, cuando además muchos de ellos a mí me deben mucho, porque yo con ellos siempre me porté muy bien, pues la verdad es que eso, pues claro que duele. Pero bueno, yo también creo, Javier, que en la vida la única manera de avanzar, de seguir adelante, es ir soltando lastre. No se puede vivir permanentemente anclado en el rencor ni de unos ni de otros. Yo decidí soltar lastre. Hay una frase que a mí me encanta y que además yo aplico, de Borges, que dice: yo no entiendo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Y yo en mi caso particular decidí olvidar, seguir adelante, quedarme con la gente buena, que es muchísima, muchísima. Yo he tenido la suerte, después de todo lo mal que lo he pasado, de encontrarme tanta gente maravillosa en la calle, en cualquier lugar, gente que te apoya, gente que me ha hecho llegar su cariño a través de redes sociales, directamente en persona, que me quedo con eso, con las miles de personas buenas que yo he conocido y que ahora trato, y la gente que no merece la pena, pues simplemente hay que dejarla atrás. Es lo mejor que puede hacer, sin lugar a dudas. Allí se le ve la cara de felicidad que tiene ahora. Pero está claro que esa gente que no es buena, viendo que con usted funcionó, da la impresión de que ahora quieren hacer lo mismo con Isabel Díaz Ayuso. Como no pueden con ella políticamente, han decidido pasar al ataque personal. ¿Qué le parece? Pues me parece horrible. Yo con ella además pues he hablado en alguna ocasión y me parece intolerable, porque además es un ataque que empieza desde el minuto cero, que empieza a gobernar. Ella además está gobernando en coalición con un partido, Ciudadanos, que si tiene una característica no es precisamente la lealtad, no son precisamente leales, y no está siendo fácil porque a ella los ataques que le están viniendo no son políticos, que también, sino personales. Los ataques políticos, además, yo creo que por duros que sean, hay que aceptarlos, porque cuando tú estás en política tienes que aceptarlos, tanto si son justos, injustos, pero los personales son completamente inadmisibles. Y realmente con Isabel Díaz Ayuso yo creo que hay un ensañamiento absolutamente evidente, que además estoy absolutamente convencida también de que si ella fuera un hombre, ese tipo de ataques tan duros no los estaría recibiendo. Yo, desde luego, desde aquí, lo único que puedo hacer es mandarle a Isabel todo mi apoyo y todo mi cariño, que sabe ella además que lo tiene. ¿Y qué le parece la doble moral de la izquierda? Porque en su caso, o en el de Rita Barberá que hemos mencionado, o en muchos otros, tuvieron que dimitir simplemente por acusaciones, por sospechas, pero sin sentencias. Sin embargo, ahora hemos de ver cómo Isa Serra, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, condenada a 19 meses de prisión por agredir a la policía, pretende dar lecciones de moralidad en twitters como este que ha publicado, en el que dice querer emular a Aguirre y acabar repitiendo a Cifuentes. Parece inmoral, ¿no? Bueno, parece inmoral que nos den lecciones de moral de ese tipo, ¿no? Absolutamente. Yo le contesté además a ese Twitter diciendo, hombre, que esto en palabras de una condenada por la justicia, porque se supone que a los demás la inocencia en un Estado de Derecho se tiene que presuponer. Yo estoy pendiente de un juicio, que espero, por cierto, que pase cuanto antes, porque para mí esto está siendo una auténtica pesadilla que ya dura 2 años. Desgraciadamente, por el tema del COVID, pues todos los procedimientos judiciales se han retrasado, pero yo espero que mi calvario judicial pase. Cuando eso ocurra, es más que posible que entonces ya me sienta con la libertad suficiente como para contar ciertas cosas, pero verdaderamente la doble vara de medir que hay en este país es increíble. A mí se me va a juzgar, y además tengo confianza en la justicia, por el famosísimo asunto del máster. Cuando resulta que tenemos un presidente del gobierno que tiene una tesis doctoral, a diferencia de un máster, una tesis doctoral te habilita para ejercer una profesión, plagiado a la tesis doctoral, y no pasa absolutamente nada. Tenemos a un delegado del gobierno, el señor Franco Pardo, y secretario general del Partido Socialista en Madrid, que durante muchos años falsificó su currículum inventándose una profesión y una licenciatura diciendo que era matemático,
sin serlo, y resulta que eso no solamente no tiene ninguna consecuencia, sino que encima se le premia y se le nombra delegado del gobierno. Y sin embargo yo tengo que ir a juicio con una petición, además, por parte de la Fiscalía de 3 años de cárcel por el asunto del máster. O sea, creo que es más que evidente que, por desgracia, en España esa doble vara de medir no es que exista, no es una doble, es una triple, cuádruple vara de medir. O sea, hay una justicia para unos y hay otra, la justicia de la ley, y la del juicio mediático, muy diferente para otros. Esta es la pura realidad. Y ya en el caso de la señora Serra, condenada por agredir a la policía, pues ya que ella se permita efectivamente pues dar clases de moralidad, o a Esperanza Aguirre o a mí, pues es que me parece completamente inadmisible. ¿Y qué le parece que ahora la izquierda, esta izquierda prepotente, para justificar su mala gestión en la crisis del coronavirus, le eche la culpa a los recortes que el PP hizo en la Comunidad de Madrid en materia de sanidad, cuando tanto usted como en la época de Esperanza Aguirre fue cuando más se ha invertido en sanidad en esta comunidad? Pues me parece que es algo verdaderamente vergonzoso, pero muy eficaz, porque yo lo que estoy viendo es que el repetir algo constantemente lo convierte en un mantra, entonces ya todo el mundo da por hecho los recortes y privatización, ese es el mantra, cuando la realidad y los datos, porque las opiniones yo digo que siempre son subjetivas, cada uno tiene la suya, pero los datos, las cifras, no son subjetivas, son objetivas y se pueden comprobar. Esperanza Aguirre hizo 12 hospitales nuevos en Madrid, esta es la realidad. Cuando a mí me dicen recortes, pero si es que yo incrementé en 3 años el presupuesto en sanidad en 580 millones de euros más, es decir, el presupuesto que ya había en sanidad, que era del entorno de los 7.000 millones aproximadamente, de 7.000 a 8.000, porque cada año iba aumentando, lo incrementé en 580 más. Entonces, ¿dónde están los recortes? ¿Dónde están las privatizaciones? Que es mentira. Si es que además yo concretamente, había 6 hospitales que estaban siendo gestionados por empresas públicas, que yo los pasé directamente a ser gestionados por el Servicio Regional de Salud, por el SERMAS. ¿Dónde está la privatización y dónde está el recorte? Son mentiras, pero como te decía Javier, mentiras muy eficaces que se repiten y entonces al final pues se instalan en el colectivo. Por cierto, el mayor recorte en sanidad y en servicios sociales que se ha hecho en España lo hizo precisamente el señor Rodríguez Zapatero cuando gobernó, reconocido y anunciado además en sede parlamentaria. De eso no se habla. Es verdaderamente una hipocresía y una doble vara de medir que a mí me parece intolerable. Así es. Bueno, Cristina, tenía previsto terminar esta entrevista haciéndole una pregunta. Si echa usted de menos la política, pero viéndola tan radiante y tan feliz, me parece que me la voy a ahorrar, ¿eh? Porque es evidente que no. Es evidente que no. Yo lo que sí que deseo, Javier, de verdad es, ojalá nuestros gobernantes, todos, el Gobierno de España, por supuesto los gobiernos autonómicos y los municipales, ojalá lo hagan muy bien y ojalá acierten, porque si no lo hacen, España se va a pique. Y si lo hacen, si ellos aciertan y si lo hacen bien, a los españoles también nos irá mejor. Ojalá no se equivoquen y ojalá acierten. Dios la oiga. Cristina Cifuentes, ha sido un Muchas enorme placer gracias. que compartiera unos minutos con nosotros en Los Intocables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos y un beso enorme. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido escuchar las palabras de Cristina Cifuentes? Pues yo creo que más claro y mejor no se puede decir. Las imágenes que tenemos de ese acoso a Cristina Cifuentes es curioso porque los energúmenos y los cafres y los vándalos que están acosándola y gritándola y escupiéndola, como muy bien ha recordado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, las feministas de cuota, poltrona y subvención no dijeron nada en ese momento, ¿no? Porque claro, a una mujer, si es de derecha, se la puede vejar de cualquiera de las maneras, y las feminazis oficiales se callan como P. suspensivos, nunca mejor dicho. Pero cuando a alguien se le ocurre hacerle lo más mínimo a una mujer de izquierdas o hacer una crítica simplemente desde el respeto, pero desde la discrepancia, entonces es un machista, ¿no? Pero por enlazar con lo último que ha dicho la señora Cifuentes respecto a los recortes, hay una cosa que sí recortó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y yo creo que de ahí viene en gran parte esos odios africanos que le procesan los liberados sindicales y los cuentistas, ¿no? Porque bajo gobiernos de Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid se redujeron pues, de 3.468 liberados sindicales a solo 712.
en la función pública en la Comunidad de Madrid. Eso supuso un ahorro en apesebraos y en los de las mariscadas, y que se paguen ellos las mariscadas, por cierto, de 72 millones de euros al año. Esto fue en 2012. Si cada año, gracias a los recortes en liberados sindicales que hizo Esperanza Aguirre, se gastaban 72 millones de euros al año, pues resulta que desde 2012 aquí nos hemos ahorrado 576 millones de euros en liberados sindicales que no hacen nada más que perpetrar todo tipo de acciones en contra de los gobiernos del Partido Popular, por supuesto, pero con cargo al contribuyente. Yo creo que eso explica en buena medida por qué le tienen tanto odio tanto a Esperanza Aguirre como a Cristina Cifuentes, lógicamente, y ahora a Isabel Díaz Ayuso. Qué curioso, las tres cabezas de lista de su partido para presidir una autonomía, las tres mujeres y las tres del Partido Popular. Es curioso. Bueno, yo en primer lugar me alegro de ver que la señora Cifuentes se encuentra bien y me quedo sobre todo con su petición de que la clase política mire por el interés general, porque a mí me está sorprendiendo muchísimo la irresponsabilidad política que estamos viendo ahora mismo en nuestro país. Yo me despertaba esta mañana con la noticia de esta agresión que hablábamos de Moratalaz y ponía un tuit inmediatamente apelando a esto, a la responsabilidad, porque este llamamiento del señor Iglesias, del vicepresidente, a que mañana las manifestaciones o los scratches sean en las casas de los dirigentes de derechas, me parece infame, me parece fuera de lugar. No está ni a la altura de su cargo ni de la responsabilidad que ostenta. Hombre, y es una irresponsabilidad llamar a la violencia de ese modo, ¿eh? No, efectivamente, y tampoco me parece bien andar con medias tintas cuando estamos apelando a la gente o pidiendo a la gente que se quede en su casa, que guarden las medidas de seguridad. Quiero decir, la responsabilidad política brilla por su ausencia. Y a mí me ha parecido bien la intervención de la señora Cifuentes para decir que sobre todo hay que mirar por el interés general. Y claro, yo me pregunto, ¿habría manifestaciones, crispación y broncas en la calle si hubiéramos tenido un gran acuerdo político o un gobierno de concentración, un gobierno más moderado, en vez de estar tirándose los trastos a la cabeza, tirándose piedras unos a otros en el Congreso de los Diputados? ¿Habría esa situación, ese clima de crispación si el presidente Sánchez no tomase todas las medidas de forma unilateral y se responsabilizara única y exclusivamente a él y a su gobierno de la mala gestión de esta crisis? Entonces, yo creo que los políticos están para aportar soluciones y no para generar problemas, y lo que estoy viendo es que se están generando problemas. Y ahora ha habido este caso en Moratalaz, pero es que cada día hay más. Y antes, que era algo exclusivo de Núñez de Balboa, se está extendiendo a todos los barrios y la gente es normal que esté cabreada, pero o ponemos orden y damos mensajes sensatos a la sociedad, o eso se nos puede ir de las manos. A mí me preocupa muchísimo este tema. Pero yo creo, Cristiano, que la gente no es que salga a protestar a la calle con la cacerola, la bandera de España, aprovechando la hora de paseo soviético para hacer ver su oposición al gobierno porque sea este gobierno. Yo, en mi opinión, no conozco a la totalidad de la gente que sale a la calle, por tanto, no sé los motivos que les mueven, ¿no? Pero lo digo porque yo ya sí que, en fin, en mi entorno familiar y de amistades, yo lógicamente también tengo amigos de izquierda y me dicen todos, en fin, que están absolutamente decepcionados y desengañados con este gobierno, por no ser capaces de prever lo que se venía, por no ser capaz de afrontarlo correctamente en lo sanitario y por no ser capaz de tomar medidas económicas que palíen lo máximo posible la catástrofe que esto está suponiendo, ¿no? Y dicen, es que están repitiendo incluso los mismos errores que en 2008. O sea, cuando Zapatero negaba la crisis, pues lo mismo, hasta que llegó. Una vez que llegó, que si los brotes verdes, la curva en V, que luego iba a ser en L, luego resulta que si hay una desescalada progresiva, luego no sé qué. Igual que en 2008, exactamente, hay unos paralelismos muy evidentes. Y yo creo que la gente a lo que sale a la calle es a protestar porque, primero, ven que han tenido que renunciar a muchas cosas, han perdido muchos millones de españoles sus empleos, otros cientos de miles han perdido sus negocios o la posibilidad de recuperarlos, otros han confiado en que la línea de créditos del ICO les iba a suponer alguna ayuda y no ha sido así, los autónomos han tenido que pagar las cuotas a la Seguridad Social pese a haber estado sin poder trabajar desde el 14 de marzo que se decretó el cierre unilateral de la economía por parte del gobierno en toda España, con independencia de si eso era necesario o no en cada zona de España en función de cómo estuviera extendido el virus, pero claro, como nunca tuvimos test y nunca supimos exactamente cuánta población estaba infectada, pues no se podía tomar medidas de forma correcta. Esto es como si, no sé, te dijeran que tienes un tumor en el cuerpo y el médico dijera, no, vamos a operarte todo el cuerpo. No diga usted, localice dónde está, opere y extraiga el tejido exacto, ni más ni menos. Pues esto es lo mismo. Estas son las medidas que ha tomado este gobierno. Entonces, la gente
¿O qué pasa? ¿Que no hay autónomos de izquierdas, votantes socialistas, que estarán absolutamente desesperados por su situación de no poder trabajar, de que han tenido que pagar cuotas, de que ven que los créditos del ICO no se tramitan, o personas que han votado al PSOE que están en un ERTE? Porque aquí hay 3 millones y pico de ERTEs, a una media de dos personas por ERTE, y me quedo corto. Esos son, según los datos de caída de cotizantes a la Seguridad Social, ya estamos prácticamente en 7 millones de parados. ¿Y qué pasa? ¿Que entre estos 7 millones de parados no hay personas de izquierdas? Claro que sí. Y mucha de esa gente también está saliendo a la calle, porque se siente estafada, porque ve la inutilidad del gobierno y porque ve que la ayuda prometida no llega. Y eso es cierto. Entonces, pretender decir que las personas que se manifiestan son incluso hemofílicos, como dijo, en fin, ese miserable que dijo semejante cosa de billetero, que trincó 400.000 euros del dictador y asesino régimen de Venezuela, ¿verdad? Pues en fin, que billetero, usíase monedero, el amigo de Pablo Iglesias, llega a calificar de hemofílicos a gente que simplemente sale a protestar porque está siendo damnificada, porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo y les tratan de esa manera. Hombre, por Dios. Creo que desde el principio sabemos la estrategia del gobierno, que es señalar a los que discrepan. Esto antes de la pandemia, es decir, aquí cualquier crítica que hacíamos al gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se te tachaba de facha, de ultraderecha, independientemente de la crítica que hicieras, porque no se paraban ni siquiera a escucharte. Pero han seguido en esa misma dirección con una situación tremendamente grave, dramática, como la que estamos viviendo, donde cualquier dirigente político, por poca altura de miras que tuviese, hubiese intentado consensuar y acordar con la oposición una hoja de ruta que permitiera salvar al país de la crisis sanitaria primero, de la crisis social y económica después. Nosotros, con 900 y pico muertos al día, no fuimos capaces de tener un gran acuerdo político. Ahora que estamos en cifras alrededor de 50 muertos al día, menos creo que van a ser capaces estos señores de llegar a un acuerdo. La crispación en las calles está en aumento, no hay unidad política y hay crispación. Sinceramente, a mí me parece todo una irresponsabilidad y no creo, sinceramente, que haya partido político en el Congreso de los Diputados que esté intentando frenar esta situación. Y creo que hay que trabajar en esa dirección, en mejorar la calidad de la política que se hace en España, en hacer propuestas para mejorar el futuro el día de mañana e intentar que no haya crispación en la calle. Intentar que no haya crispación en la calle. Ustedes, sobre todo, no entren a la provocación. Si quieren manifestarse, pueden hacerlo libremente. No es delito exhibir la bandera española ni hacer caceroladas. Eso sí, mantengan la distancia de seguridad por cuestiones sanitarias con su entorno y, sobre todo, no entren en la provocación. Ya han visto que hay agentes de ultraizquierda tratando de infiltrarse en las manifestaciones para generar violencia, para atacar a los manifestantes, para provocar disturbios que puedan desprestigiar estas protestas. Bueno, cerramos nuestra mesa política del día. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias, César Sinde, por haber estado también con nosotros. Gracias a ti, Javier, un placer. Pero no se vayan lejos todavía porque no acabamos el programa. Cerramos mesa política, pero veremos mesa psicológica. Justamente en esta crisis en la que tanta gente lo ha pasado mal, quienes han perdido seres queridos, quienes han pasado una enfermedad en soledad, quienes se han quedado sin trabajo, quienes lo han perdido todo, están pasando un momento muy malo, una muy mala racha. Quizá muchos de ellos necesiten ayuda psicológica. Y por ese motivo, nosotros desde Distrito TV, la televisión de la Resistencia, queremos aportar nuestro granito de arena. Les queremos ayudar y les queremos ofrecer atención psicológica absolutamente gratuita. Hacemos una pequeña pausa y esperamos ya a nuestra psicóloga, María Luisa Dorado. Ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale?
El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. En estos días en los que nos encontramos en nuestros domicilios confinados, son muchísimas las tareas que se nos agolpan, que si el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores domésticas, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus, de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la
nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Esta crisis que estamos viviendo nos afecta a todos, absolutamente a todos, con casi 30.000 muertos. Todos nosotros tenemos cerca algún caso de algún ser querido que hemos perdido y no nos hemos podido despedir, ni velarlo, ni abrazar a nuestros allegados en esos momentos de dolor. Muchos, decenas de miles, han sufrido la enfermedad con la angustia de poder contagiar a sus familiares o en la soledad de un hospital, lejos de los suyos. Todos nos hemos visto confinados, sin libertad y paralizando nuestra actividad. Muchos han perdido su trabajo, han cerrado sus negocios, se han arruinado. Todos hemos perdido. Y encima estamos soportando un gobierno que nos miente, nos oculta datos, que demuestra su incompetencia para frenar la pandemia y su incapacidad para gestionar medidas adecuadas para salir adelante. Es momento para la resistencia, es momento de alzar nuestra voz, es momento de protestar, exigir la verdad, reclamar medidas de utilidad, poner en marcha la auténtica recuperación como país. Distrito TV es la televisión de la resistencia. Ponemos en marcha nuevas iniciativas de las que les iremos dando detalles. Pero hoy empezamos por prestar apoyo psicológico gratuito para todos aquellos que se encuentran sumidos en la desesperanza a causa de esta crisis. Nos acompaña María Luisa Dorado, psicóloga. ¿Qué tal, María Luisa? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que son momentos difíciles. Vamos a analizar consecuencias psicológicas de una crisis que a todos, de un modo o de otro, nos afecta. Lo más duro, quizá, ver a aquellas personas que han perdido a un ser querido en estos momentos sin poderles abrazar, despedirse, decirles adiós en condiciones, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría decir que yo soy psiquiatra. Soy médico psiquiatra, no pasa nada. Bueno, la diferencia entre la psiquiatría y la psicología es que los psiquiatras pueden utilizar fármacos en el tratamiento, mientras que los psicólogos no. Bueno, la verdad es que son profesiones distintas, aunque efectivamente colaboramos y trabajamos generalmente con, digámoslo así, con la misma naturaleza humana, ¿no? Nuestro trabajo debe de ir coordinado y a un punto muy similar. Pero ofrecen tratamiento para patologías similares. Sí, en este caso, a eso me refiero, las afecciones que nos encontramos en una pandemia como Lo que pasa que es verdad que tenemos una formación diferente y quizás un punto de vista distinto. Lo digo por aclarar quizás mi postura, ¿no? Y que nadie se sienta confundido, ¿vale? Pero atendemos a una persona con el mismo problema. Sí, en este caso, una situación como la de haber perdido a un ser querido en circunstancias tan excepcionales como estas. Pues sí, efectivamente, ¿no? Ahora todo el mundo estamos en situación de duelo por un motivo o por otro, ¿no? Entonces, tanto en la sociedad como quizás los médicos o las personas que se dedican a la ciencia, están todos envueltos en este problema, en el duelo, es decir, en la muerte, en evitar pérdidas o en caso de que se produzcan, en atender las consecuencias de estas pérdidas, que eso es el duelo, ¿no? Perder algo que necesitamos mucho. Pero si es algo en condiciones normales, superar ese duelo, esa pérdida de un ser querido, me imagino que es mucho peor cuando se realiza en unas circunstancias como estas de absoluta lejanía y sensación de soledad. Efectivamente, sí. Se trata de muertes en solitario y es un duelo para la persona, para la familia que pierde a su ser querido. También es un duelo el perder una empresa creada durante mucho tiempo. Hay muchos tipos de duelos en esta crisis porque se suman las cuestiones sanitarias, las económicas y el aislamiento, el confinamiento, la distancia social. En el duelo es muy importante todo lo ritual, los ritos del duelo son imprescindibles. Cada persona realiza los suyos, ¿no? Cada sociedad, cada cultura, pero siempre el duelo se sana o se alivia
los rituales que no están pudiendo llevarse a cabo en esta situación. Unos porque han perdido a un ser querido, otros porque han pasado ellos mismos la enfermedad con angustia y en ocasiones en soledad, otros porque han cerrado sus negocios, se han visto arruinados. Pero debe haber patologías incluso de aquellos que sin haber pasado por esos dramas se han sentido atrapados en sus casas y han desarrollado también alguna patología. Pues sí, claro. En esta situación la psiquiatría ha tomado una relevancia especialmente importante, porque han surgido dificultades psiquiátricas en el personal sanitario desbordado y sorprendido por un trabajo al que no estaban acostumbrados o por trabajar en unas condiciones y con mucha menor garantía de éxito, enfrentándose a algo desconocido y con pocos medios. Eso también es un gran duelo y produce problemas psiquiátricos. Luego están las personas que ya tenían problemas psiquiátricos, que se pueden haber descompensado, bueno, pues desde por una ruina económica hasta por una enfermedad, hasta, en fin, por tener que estar encerrados en casa o por no poder tener el apoyo de sus familiares, ¿no? Entonces, los pacientes más vulnerables o con las personas vulnerables con problemas psiquiátricos pueden descompensarse en esta situación, por no hablar de que también la psiquiatría se ha puesto al servicio del COVID y ha dejado de ejercer sus funciones del mismo modo. Hemos reforzado la atención sanitaria a esta pandemia y hay otros campos que también son necesarios que se han visto relegados. ¿Cuál va a ser la patología más habitual que encontremos en circunstancias derivadas del coronavirus? ¿La depresión, quizá? Pues sí, por supuesto. La depresión, la ansiedad, los trastornos reactivos, ¿no? El trauma, el duelo, todo forma parte del mundo emocional y afectivo, que es lo que se puede ver más trastocado en estas circunstancias, también pues por eso, ¿no? Estar sobrepasado por la situación laboral, por la atención a la familia, incluso en condiciones a lo mejor de una enfermedad, que aunque no curse de forma muy grave en una persona, también merma sus potencialidades, ¿no? ¿Hemos superado ya en nuestra sociedad, en España, el temor a ir al psiquiatra, el temor al que piensen solamente los locos acuden a un profesional de esas características? Pues yo creo que sí, Hombre, nos han ayudado mucho las películas americanas, ¿no? Con Woody Allen y cosas por el estilo. Nos han ayudado mucho y además los psiquiatras también somos gente, bueno, en fin, somos flexibles, por lo menos yo lo soy. Yo estoy acostumbrada a que digan que soy psicóloga o a que voy al psicólogo, tampoco me importa, simplemente aquí sí me gusta aclararlo, pero me da igual, al final esto ya es una costumbre. Es verdad que parece que queda mejor ir a charlar o ir a... no sé, pero la verdad es que las cosas conviene llamarlas por su nombre. A mí me gusta, por lo menos. Una profesional como usted, que se ha enfrentado a que le cuenten los mayores dramas del mundo para cada una de las personas que le van a visitar, ¿cómo es capaz de ofrecerles la posibilidad de que siempre se pueda abrir una ventana y siempre hay luz al final del túnel? Pues... yo creo que esta crisis también es buen momento para entender la importancia de la relación humana, de la relación con los demás, o el peso de la soledad, ¿no? Esa distancia social que tanto nos está costando y que al final estamos incorporando. Pues efectivamente a eso nos dedicamos, en psiquiatría, en psicología también, cada uno con sus recursos y con sus formaciones, ¿no? Nos ocupamos de sostener, de proporcionar un espacio seguro, confiable, también técnico y de cierta formación y solidez para ayudar a superar ciertas crisis de vida, ¿no? A eso nos dedicamos los psiquiatras también. La psiquiatra María Luisa Dorado y Distrito Televisión ponen al servicio de nuestros espectadores, ¿qué exactamente? Bueno, pues yo trabajo generalmente la mayor parte de mi tiempo en un hospital, en un gran hospital de Madrid, y bueno, tengo bastante experiencia en atender familias, en atender incluso niños, también personas con discapacidad, autismo, y tengo una pequeña consulta privada donde soy más dueña de mi tiempo y más libre,
para hacer las cosas a mi manera también, y bueno, pues eso es lo que ofrezco, ¿no? Que por vía telemática, bien por un mail, a través del mail, de mi teléfono, pues contactar con aquellas personas que lo deseen y dedicarles un poquito de mi tiempo a ver cómo podemos solventar pues la situación más o menos crítica que en ese momento puedan estar atravesando. ¿Se les puede ofrecer una asistencia gratuita sin necesidad de que tengan recursos económicos? Sí, claro que sí, o por lo menos de una manera, bueno, haré todo lo que esté en mi mano para echar una mano. Sí, cada uno debemos de contribuir con lo que sabemos hacer en este momento. ¿Hasta qué punto todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un desequilibrio en nuestro interior que mientras no se altere en exceso de cara a los cánones habituales de nuestra sociedad, no se nos considera que necesitamos algún tipo de terapia? Pues efectivamente, la terapia es un recurso más, o la atención psiquiátrica, psicológica es un recurso más, pero siempre tiene que servir para que podamos sacar lo mejor de los recursos que sí que tenemos. Todos, incluso en el mayor de los desequilibrios, tenemos recursos, potencialidades, apoyos, y a veces el psiquiatra o el psicólogo o la terapia ayuda simplemente a descubrirlos y a utilizarlos. De eso se trata. Dicen que las grandes tragedias y las grandes circunstancias sacan lo mejor, pero también lo peor de cada ser humano. Efectivamente. Usted lo habrá podido comprobar profesionalmente. Sí, es verdad. Estamos reflexionando todos mucho en esta situación, porque efectivamente una de las cuestiones importantes de esta crisis es que nos ha pillado a todos por sorpresa, ¿no? Entonces no estábamos preparados, ni a nivel a lo mejor de país o de sistema sanitario o incluso personal y de sociedad, ¿no? Entonces ha removido un poquito, de una manera muy general y muy mayoritaria, muchos cimientos. Así que todos hemos entrado en cierto desequilibrio. No le quepa duda. Bueno, al gobierno sí que la ha pillado sin estar preparado, eso lo ha demostrado ampliamente, pero no vamos a hablar de política. No, de eso no vengo aquí a hablar de eso. Que eso seguramente sí requeriría tratamiento psiquiátrico de todo tipo. ¿Qué debe hacer cualquier persona que nos esté viendo, que crea sentirse necesitada de su apoyo, de su consejo profesional en unos momentos difíciles como estos? Pues ahí creo que os he proporcionado mi teléfono. Ahí tenemos sobreimpresa la dirección y el teléfono. Ese es el teléfono de la consulta. Mariso es mi ayudante en la consulta y se ocupa muy bien del teléfono y os atenderá muy bien a todos. Y también, bueno, había dado también un mail que me parece muy útil en estos tiempos para... Pues dígame cómo es, si es fácil de memorizar. Sí, es bastante fácil porque es María Luisa, _dorado. Bueno, el guión bajo es un poco María más Luisa, complicado. _dorado, @ yahoo.es. Yahoo.es, es facilito. María Luisa, _dorado, y eso es muy sencillo, ¿no? Entonces procuraré de verdad atender cualquier petición y ver si puedo ayudar a resolverlo. María Luisa Dorado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros por invitarme. Y darnos esperanzas psiquiátricas ante estos males que nos... Eso siempre. Muchas gracias. Ya lo saben, ante males como estos necesitamos grandes remedios. Nada mejor que ponernos en manos de profesionales. Nos vamos, nos despedimos. Sigan con nosotros en nuestra programación y nosotros les esperamos aquí en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.